Mora. En la próxima presentación nos va a hablar la doctora Leticia Ojeda. Ella es médica, tocoginecóloga, es magíster en salud reproductiva y perinatología. Trabaja como jefa de guardia y sala de partos en el Hospital Lago Maggiore y también trabaja como profesora adjunta en la cátedra de obstetricia de la Universidad Nacional de Cuyo. Muchas gracias, Diego, por la presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Estamos con la marea alcalina postprandial. Vamos a tratar de levantarnos un poco. Me parece que hemos pasado una mañana muy interesante porque tenemos distintos puntos de vista sobre algunas cosas, y lo bueno de esto y de todas las presentaciones anteriores es que podemos tomar algunos elementos realmente muy interesantes que por lo menos para mí eran nuevos, así que muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de organizar esto todos juntos para poder aprender todos mucho. Espero poder hacer yo algún aporte al respecto. Vamos a comenzar por el primer concepto que quiero que trabajemos juntos, es que la anemia fetal, que es una causa significativa de morbimortalidad perinatal, en realidad es multicausal. Uno tiende siempre a asociar anemia fetal con enfermedad hemolítica perinatal, y esto no es tan así. Entonces, como en la tarde de hoy también vamos a hablar de anemia y de lo que pasa con los hijos de una madre anémica, lo que quiero recordarles es que tenemos procesos de aloinmunización y que también tenemos causas no inmunes de anemia fetal, por ejemplo, enfermedades infecciosas como el parvo B19 o el citomegalovirus, hemoglobinopatías, situaciones de hemorragia feto-materna agudas, como podría ser el caso de un desprendimiento de placenta normoinserta, por ejemplo, o los casos de los embarazos múltiples monocoriales complicados, donde uno de los fetos está actuando como bomba, ¿no? En un síndrome transfusor transfundido, por ejemplo. Entonces, tenemos situaciones de anemia fetal que no son necesariamente autoinmunes. Pero además, les recuerdo a los que hacen medicina transfusional y hematología que nosotros somos obstetras, por lo tanto, me veo en la obligación de recordarles a los obstetras que no es la única aloinmunización la anti-D, que todo el mundo asocia enfermedad hemolítica perinatal con anti-D, y en realidad anti-D debería ser la que menos nos tendría que preocupar, no por la gravedad, sino porque es la que conocemos. Entonces es la punta del iceberg de otro montón de incompatibilidades sanguíneas posibles, de las cuales nosotros por lo menos no tenemos idea. Entonces, me parece muy importante ya desde el arranque establecer que el problema de la incompatibilidad sanguínea es muy serio, y que como todos los problemas serios que manejamos los que hacemos medicina materno-fetal, necesita que los trabajemos en conjunto y en equipo para que el resultado sea bueno. Y como en todo lo que pasa en la medicina fetal, lo tenemos que trabajar en interdisciplina. Y esto no es un eufemismo, es una realidad. Entonces, si no empezamos por ponernos de acuerdo y comprender que nadie en la ciencia médica, que es tan vasta, puede abarcar todo, y que por lo tanto necesitamos de la expertise de cada uno, y nos damos cuenta de esto cuando todos nos juntamos aquí y aprendemos e intercambiamos conocimientos, es la única manera de avanzar con los pacientes. Entonces, el problema de las anemias fetales de cualquier causa, y hoy vamos a hablar en particular de las inmunizaciones, hay que manejarlas en conjunto, porque honestamente el anti-KID, el anti-junior, otros montones de antis que existen, los obstetras no tenemos ni idea de esto. Pero lo que sí tenemos que saber es que confluyen a una situación muy seria, que es la de un cuadro de anemia fetal. Hemos recorrido un larguísimo camino. A los médicos a veces nos cuesta encontrar asociaciones. Esto es un recuerdo histórico, nada más. Si bien algunos dicen que fue Hipócrates el primero que describió una enfermedad hemolítica perinatal, la primera descripción que está en una crónica publicada francesa es la descripción de una partera, creemos que fue Madame de Coudray, que era la partera real en ese momento, que cuenta un nacimiento de múltiples en los que uno de los fetos nace hidrópico y el otro muerto, y el otro hace una ictericia 2 o 3 días después y se muere.
Y la historia es que tardamos casi 300 años en darnos cuenta de que existía un vínculo entre las dos situaciones, hasta que Landsteiner y Wiener describen el prototipo Rhesus, y después, bueno, hemos avanzado mucho a partir de ahí. También hemos avanzado mucho en el manejo, desde la primera transfusión intrauterina que fue a cielo abierto, hecha por Miguel Margulies en el 64, hasta lo que hacemos hoy, pasó un montón de tiempo. Estuve tratando de rescatar algunas de las fotos de esa transfusión intrauterina, que en realidad yo vi de Liliana Boto, pero no la pude conseguir. En recuerdo a estas personas que fueron pioneras de lo que hoy es el manejo de la incompatibilidad sanguínea feto-materna. Como definición clásica, podríamos decir que la enfermedad hemolítica perinatal es una afección que sufre producto de la concepción por pasaje transplacentario de anticuerpos específicos contra la membrana de los glóbulos rojos fetales y produce una anemia hemolítica. ¿Por qué seguimos teniendo casos de aloinmunización? Lo ha explicado muy bien el doctor Torres, pero en todo el mundo los factores siguen siendo los mismos. Hay sensibilización materna en los 2 primeros trimestres de la gestación. E independientemente de lo que cada uno piense filosóficamente respecto de la interrupción legal del embarazo y la interrupción voluntaria del embarazo, el hecho es que hay muchas pacientes que manejan esto en forma ambulatoria. Y lo que yo siempre me pregunto es, ¿qué pasó con la sensibilización materna posible, no solo a RH, que como dije es el que menos nos preocupa, sino a cualquiera de los otros grupos, y de las cuales no tenemos idea? Gracias que tenemos una tipificación de aquellas que internamos, pero hay otras que simplemente van, recogen la pastillita ambulatoria y después hacen su vida. No las vemos después, no sabemos lo que pasa. Y esto también abre la cabeza de lo que tenemos que prevenir e interrogar cuando en algún momento esa persona quiere volver a gestar. Entonces se nos abren un montón de preguntas en la cabeza. Entonces, hay sensibilización materna en los 2 primeros trimestres de la gestación. Acordarnos de aquellas que podemos captar para no olvidarnos de hacer la inmunoprofilaxis cuando esté indicada. 2, este es el segundo punto, la omisión en la administración de la inmunoglobulina G. El doctor Torres explicaba muy bien que hasta los 28 días puede tener algún efecto, que se sabe que hasta los 13 por lo menos el efecto puede ser moderadamente bueno, entonces no perdamos la oportunidad. Por favor, el médico de atención primaria que capte a una puérpera que no recibió la gamma-globulina anti-D en el 7º día del puerperio, por favor, póngasela. ¿Sí? Porque además, como vamos a ver, trabaja también sobre otros tipos de inmunización. La posología inadecuada, el doctor ya también habló largamente de esto y lo vamos a volver a mencionar, que yo tengo que tener una manera de cuantificar la hemorragia para hacer una administración racional de la gamma-globulina anti-D. Y además hay otros antígenos que son distintos del D y la industria farmacéutica todavía no ha inventado nada para esto. Entonces yo me puedo hacer cargo de la profilaxis anti-D, pero no puedo hacer nada por el anti-Kel, por el anti-DUF y por otros para los que no tengo una gamma globulina específica. Entonces, es esperable que sigamos teniendo casos de aloinmunización. Entonces, estamos lejos todavía de decir, este es un problema resuelto. Entonces, primera cosa que hay que tener en la cabeza, esto seguirá ocurriendo. Con referencia a la barrera placentaria, coincido con lo que dijo el doctor González, de que hay pasaje de muchísimos elementos. Como todos los obstetras saben, la barrera placentaria dista mucho de ser una barrera. Es una barrera sumamente selectiva, tampoco es una barrera siempre alta que permite el pasaje de cualquier cosa, pero tiene muchísimos mecanismos de transporte distintos. Y por lo tanto, yo puedo tener pase de moléculas que tengan menos de 150.000 Dalton, por lo tanto, la inmunoglobulina G pasa y pasa por un mecanismo de pinocitosis mediada por receptores, entonces la IgG libre sérica puede pasar. Y también pasan células, a uno y otro lado. Como decía el doctor González, no es nada extraño que yo encuentre en tejidos fetales linfocitos de la madre. Es lógico que pueden pasar. Y si yo pienso que esos linfocitos pertenecen a clones capaces
de generar respuesta antigénica y que han generado anticuerpos de la madre, en realidad el feto está recibiendo anticuerpos por dos vías, libres por pinocitosis y a través de las células que pasan la placenta. Con respecto de los mecanismos de inmunidad, hay algo que quiero aclarar. El fenómeno TH2, que está mediado por progesterona y prolactina fundamentalmente, existe en la interfase deciduo-corión. Es un mecanismo de tolerancia al aloinjerto que es solamente local. En algún momento se pensaba, bueno, es que las mujeres embarazadas son inmunosuprimidas. Para nada, son absolutamente inmunocompetentes y responden haciendo respuestas inmunológicas, algunas típicas, como podría ser el caso de rubiola o de la incompatibilidad sanguínea, y otras atípicas, como puede suceder en el caso de una infección por Toxoplasma gondii, por ejemplo. Pero siempre responden. Estos mecanismos inmunológicos de inmunotolerancia tienen mucho que ver con antígenos de histocompatibilidad y no con lo que portan, sino con receptores KIR que tienen las células NK de la decidua, que son distintas de otras células NK, histológicamente son diferentes, tiñen diferente, y lo que hacen es presentar anticuerpos que, como entre comillas, engañan a los linfocitos T porque se unen a los antígenos de histocompatibilidad y hacen que los linfocitos T killer no capten a estas células que existen. Y eso es lo que permite, y lo que autolimita también, la migración trofoblástica y la implantación. Pero ¿qué pasa en definitiva con las células sanguíneas? Yo puedo tener un pequeño pasaje de eritrocitos, no necesito mucho de todas maneras para generar reacción. Puedo tener un pequeño pasaje o puedo tener una hemorragia transplacentaria fetomaterna un poco mayor. ¿Y qué tanto mayor? Y bueno, con 0,1 mililitros me alcanza, o sea que tampoco es tan grande lo que necesito para generar una respuesta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En primera instancia, estos eritrocitos que tienen un antígeno de superficie que la madre reconoce como extraño, son captados por clones de linfocitos B y generan una respuesta inmune primaria que, como todos sabemos, al ser el peso molecular de la inmunoglobulina M mayor de 150.000 Dalton, no pasa a la placenta. Ahora, estos clones de linfocitos B tienen una rápida capacidad de modificar la respuesta. O sea, que entre 5 y 16 semanas del primer estímulo, yo ya puedo tener producción de inmunoglobulina G. Esto supone que no necesito el embarazo siguiente para tener un segundo insulto, que yo puedo tener un segundo evento que pasa en el mismo embarazo 5 a 16 semanas después, que es nada, el embarazo dura 40, entonces ya un mes y medio después, si yo tengo un segundo estímulo, ya tengo respuesta antigénica mediada por inmunoglobulina G, donde estos clones de linfocitos van a modificarse y transformarse en plasmocitos, producir inmunoglobulina G en cantidades suficientes, ahora sí, para pasar placenta. Y esta inmunoglobulina G será captada como uno de varios mecanismos posibles por el vaso fetal y a partir de ahí generará un mecanismo de hemólisis, en este caso extravascular. Yo tengo algunas dudas respecto de los mecanismos de hemólisis intravascular porque, como decía el doctor González hoy, están mediadas por complementos y la realidad es que la última ruta del sistema inmune fetal que se activa es el complemento. Entonces, el feto es un huésped inmunoinmaduro. Por ese motivo, y esto también va a explicar lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, cuando yo tengo una noxa que ataca el tejido fetal, cualquiera sea, lo que hace es directamente destruirlo. Hace lesión directa, porque al haber escasa respuesta inflamatoria primaria y al haber escasa respuesta del sistema complemento, hay poca reacción inflamatoria en el feto. Sí, hay un cuadro inflamatorio de respuesta inmunológica de la madre, con células que van a pasar la placenta, pero no tengo en el feto mucha capacidad para defenderse. Entonces, no solamente voy a tener, el cuadro anémico no es
solamente la anemia por sí misma, es también destrucción tisular, hepática, esplénica, de quienes van a captar estas inmunoglobulinas y estas células productoras de anticuerpo, y al no generar una respuesta inflamatoria acabada, no va a haber defensa y van a destruir los tejidos. Entonces, lo que se genera en el feto, además de la hemólisis extravascular por la anemia, es producción de células cada vez más inmaduras. Cuando hablamos de eritroblastosis fetal, estamos pensando en hemoglobinas menores de 7 gramos por ciento. Cuando tenemos reticulocitos, estamos pensando entre 7 y 8,5, 9, con suerte. Pero además, yo tengo un aumento del gasto cardíaco, tengo una alteración de la vía del 2,3-difosfoglicerato, y en muchos de estos fetos tengo el cuadro de hidrops, que puede tener que ver con muchos mecanismos diferentes. Soy muy sincera, estuvimos debatiendo al mediodía, conversando con la doctora Viola, que es la fisiopatóloga jefe aquí, hablando de cuáles eran los mecanismos posibles. Pero de todos, algunos que tienen que ver con desbalance entre eritropoyesis y hemocateresis, con hipoalbuminemia. El que conocemos muy bien los obstetras es lo que tiene que ver con las disfunciones del endotelio que genera la hipoxia. Y entonces la hipoxia anémica, probablemente con otros mecanismos que quienes hacen medicina transfusional y hematología conocen mejor que nosotros, son suficientes para combinarse y generar el cuadro de hidrops que verdaderamente no está totalmente explicado, porque probablemente confluyan muchos mecanismos. Entonces, si yo tengo destrucción tisular del hígado, del vaso, mecanismos de alteración de la permeabilidad vascular, mecanismos de lesión directa de cardiomiocitos, de hepatocitos a partir de la hipoxia, lo lógico es que me encuentre con esto. ¿Cuáles son los factores de riesgo para inmunización? Pasemos revista de los que nos acordamos. Amenaza de aborto y aborto. ¿Por qué no digo solamente aborto? Porque si yo tengo una amenaza de aborto y la hemorragia transplacentaria fue más de 0,1 mililitros, es un evento sensibilizante. Procedimientos invasivos de diagnóstico, hago una punción de vellosidades coriales, hago una amniocentesis. Afortunadamente tenemos métodos menos invasivos, pero acuérdense, los que somos mucho más viejitos, que en la época que lo que hacíamos era estudiar líquido amniótico con la variación de densidad óptica 450 nanómetros, entre 1 y 3 semanas teníamos que hacer una amniocentesis, y en cada amniocentesis teníamos un nuevo evento de sensibilización, donde además en ese momento sabíamos que había distintos serotipos de IgM, y la respuesta podía estar mediada por de IgG, podía estar mediada por una IgG diferente en cada uno, y la respuesta antigénica podía no ser igual. Entonces, ser menos invasivos también disminuye el número de eventos, ¿no? Embarazo ectópico, hemorragias de la segunda mitad gestacional, placenta previa sangrante, bueno, en el desprendimiento el embarazo termina, pero ahí hay una hemorragia masiva. Traumatismos abdominales en el tercer trimestre, maniobras como las versiones, el Christeller, que afortunadamente no hacemos, el uso de oxitocina, el mismo parto o cesárea. Entonces la paciente que se salvó de todo esto en algún momento va a tener el nacimiento de su bebé, y ese evento es más que suficiente para que se sensibilice. Alumbramiento manual, o sea, sumado al parto, si yo tengo que hacer maniobras, un parto operatorio tengo que hacer para alumbrar sumo, y el consumo de droga endovenosa. Bueno, yo no tengo dominio de la genética, pero una cosa que me pareció muy interesante es que durante mucho tiempo a los obstetras nos contaron el versito de que nosotros teníamos 3 genes con 2 pares de alelos cada uno. Y esto no es así. Por un lado, tenemos un gen RH para C y para E, que por modificaciones en 2 exones distintos, el 2 o el 5, donde se cambia a partir de una citosina por una timina en el 2 o una citosina por una guanina en el 5, hay un cambio en la expresión de la cadena de aminoácidos que va a determinar que yo pueda tener un C grande o un E chico. Y esto tiene que ver
con que el gen RH para C y E es una especie de gen ancestral que tenemos, que tuvo, los genetistas entienden esto, pero un mecanismo de splicing alternativo, que es un mecanismo que tiene que ver con la expresión génica y muchas veces está epigenéticamente modificado. En cuanto al RH, no tengo dos alelos, lo que tengo es un proceso de lesión que cuando existe lo que hace es no expresar el gen y no expresar, por lo tanto, el antígeno de superficie. Entonces, en el caso de un homocigota para el antígeno D, tengo presencia del gen. En el heterocigota, una sola cadena. Pero en este caso, no tengo un alelo recesivo. Directamente no tengo. ¿Sí? En algunos casos hay variantes del antígeno D que están expresadas de una manera atípica, digamos. Hay una especie de pseudogen en algunas poblaciones que lo que tiene es una alteración en el codón de stop de la expresión de la cadena de aminoácidos. Bien, y el otro problema que tenemos es que hace muchos años se hablaba de una población que podía ser DU y que estos se comportaban como si fueran D positivos. Bueno, borrémonos eso de nuestras mentes porque eso no es así. Hay posibilidades distintas para la expresión del antígeno D. El que estamos viendo a la izquierda es el típico, el clásico, pero yo puedo tener dos variantes, una que tiene que ver con menor expresión del antígeno D, estos se llaman D débiles, y estos otros que tienen una modificación del epítope, hoy habló el doctor González de los epítopes, se llaman D parciales. Ambos grupos tienen potencialidad de despertar respuesta inmune en distinto grado. No es absolutamente necesario que nosotros sepamos exactamente qué pasa, pero sí los tenemos que conocer. ¿Por qué? Porque hay variantes del D que van a suscitar una respuesta de anticuerpos mayor que otros y que pueden determinar que haya diferencia en la indicación de la inmunoprofilaxis. Entonces, por ahora, nos están haciendo el favor de pensarlas a todas como de positivo, pero vayan pensando que en la medida que tengamos posibilidad de hacer determinaciones por biología molecular, cada vez más vamos a necesitar que quien hace medicina transfusional nos diga quiénes son los pacientes susceptibles de tener sensibilización y por lo tanto cómo vamos a tener que usar racionalmente la inmunoprofilaxis. De la misma manera que nos juntamos con los infectólogos a discutir qué antibiótico le ponemos a determinadas cepas, y vamos a tener que hablar con la gente que hace medicina transfusional para decidir de común acuerdo a quienes sí y a quienes no. ¿Cuántos son los de débiles y los de parciales? Bueno, la estadística que yo tengo por lo menos dice 0,8% de hispanos, 0,4% de caucásicos no latinos, pero hay además, fíjense la cantidad, 150 subtipos distintos con expresión reducida del antígeno D y 95 subtipos distintos agrupados en tipos de D parcial. Por lo tanto, la cuestión es mucho más compleja de decir, ay, tengo antígeno D o no tengo. ¿Sí? Muy bien. Yendo netamente al obstétrico, ¿dónde, cuándo y cómo comienza la prevención? Acuérdense de esto. La medicina fetal, o digamos, nuestra preocupación por la salud empieza antes de la concepción. ¿Por qué? Porque como quienes hacen medicina fetal saben bien ya en el concepto de los últimos años, cuando yo tengo un disruptor que actúa en el momento previo a la implantación, cuando ocurren procesos de construcción del epigenoma, metilación de ADN, acetilación, metilación de histonas, por un lado, si yo tengo un disruptor
que actúa ahí me modifica el epigenoma. Pero yo puedo tener otros disruptores que lo que pueden hacer es generar programaciones de desarrollo que van a dar lugar a productos que a lo mejor van a ser morfológicamente normales, pero que son disfuncionales. ¿Por qué? Porque hacen adaptaciones del desarrollo. Entonces, un feto anémico puede hacer una programación de desarrollo y tiene modificaciones en el funcionamiento de sus órganos a posteriori. Entonces lo que hacemos en la etapa fetal y preconcepcional es sumamente importante. La doctora de Gaetano va a hablar después de los neonatos, pero ella sabe muy bien qué es lo que pasa con la inducción de una anomalía congénita por procesos epigenéticamente mediados o mediados por alteraciones de vías metabólicas o de señalización tanto en la placenta como en el feto durante el desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer en la consulta preconcepcional? Y no solamente los tocoginecólogos, todos vemos adultos en edad reproductiva, entonces tenemos que empezar a investigar algunas cosas. Grupo sanguíneo, identificar antecedentes de eventos sensibilizantes, identificar antecedentes de hijos con el grado que sea de enfermedad hemolítica perinatal, antecedentes de inmunoprofilaxis, y ojo, ya en la etapa preconcepcional tengo que investigar anticuerpos irregulares y estudiar en lo posible a la pareja. Lo ideal sería que uno pudiera hacer todo esto ya antes, para saber a qué nos enfrentamos y ver qué intervenciones podríamos hacer. Entonces, en estos pacientes, el embarazo debería ser programado. ¿Y a quiénes le voy a pedir grupo sanguíneo y anticuerpos irregulares? Y la investigación debería ser universal. Y yo tengo que confrontar entonces a mi paciente con un panel de antígenos conocidos, por lo menos en la población con la que yo me muevo. Y esto sería ideal que yo lo supiera antes de que la paciente se embarace y conocer qué pasa con la cigosidad del que va a ser el padre del bebé. Esto no nos pasa habitualmente, digamos, en líneas generales no nos pasa, y cuando hablamos de consulta preconcepcional, la historia es, te vamos a dar ácido fólico periconcepcional, vemos si tenés alguna patología que sepamos, y hay un montón que no sabemos, ¿sí? Y a nadie se le ocurre que el grupo sanguíneo es un problema, hasta que no tenemos a la paciente sensibilizada con el niño anémico. Entonces, guarda con esto. Empecemos a trabajar en atención primaria, que es cuando yo puedo tomar medidas de prevención. Ahora, cuando hablamos de prevención secundaria, esto es hacer diagnóstico precoz de una situación de aloinmunización, ¿qué herramientas tenemos? Herramientas para el diagnóstico. ¿Qué tenemos hoy? Determinación de anticuerpos maternos. Esto es como la samba de mi esperanza, ¿no? La sabemos todos, o creemos, porque los anticuerpos maternos son mucho más que el antideo, y entonces tampoco sabemos tanto. Pero sí sabemos que hay que determinar anticuerpos. 2, vamos a ver en qué podemos avanzar ahora en el estudio de genotipo paterno. Vamos a ver en qué podemos avanzar ahora en el estudio del genotipo fetal. Y vamos a ver para qué sirve el Doppler de arteria cerebral media, que ya algo discutimos hace un rato. Muy bien, no les voy a contar a los que hacen inmunohematología qué es la prueba de Coombs, porque verdaderamente sería una falta de respeto. Les recuerdo que sirve simplemente y que yo tengo que hacer detección de anticuerpos irregulares en forma universal, porque yo no me interesa solamente el antide. En cuanto al genotipo paterno, hay distintas formas de estudio, pero hoy hay reacciones en cadena de polimerasa que me permiten determinar cuál es el genotipo del papá. Y digo, ¿pero cómo hago para determinar el genotipo de, si decíamos que era una delesión el gen? Bueno, porque se compara con lo que marcan los exones del otro gen, el CE. Y en función de lo que mide una reacción de cadena de polimerasa de uno en relación con el otro, me permite determinar en forma bastante acertada cuál es la cigosidad del papá.
no importa que estemos a millones de años luz de esto, yo creo que no estamos tan lejos, porque hay laboratorios de biología molecular, entonces esto no está tan lejos y por eso hay que saberlo. Vamos a eso. Y ahora vamos al genotipo fetal. Si yo puedo determinar cuál es el genotipo paterno y establecer cuál es la probabilidad de tener un bebé y conocer el genotipo que tiene, lo que puedo hacer es ADN fetal libre en sangre materna. Y yo creo que aquí, aunque uno piense que en Argentina esta prueba todavía puede ser cara, yo tengo que pensarla en relaciones costo-beneficio. ¿Cuánto me ahorro de estudios de seguimiento, de tener que pensar en tratamiento de pacientes, en evaluación del riesgo? Y en definitiva me salía más barato hacer ADN fetal en sangre materna. Y piensen además que el ADN fetal en sangre materna, por supuesto, no es la panacea. Hay muchísimos defectos para los cuales yo tengo que hacer otros estudios. Pero para diagnosticar trisomía 21, por ejemplo, la sensibilidad es altísima. Entonces, si uno lo incorporara y dijera, tengo buena sensibilidad también para determinar cuál es el genotipo del feto para el grupo sanguíneo y para el panel antigénico, sí, fíjense, estoy viendo dos metaanálisis distintos. En el primero, hecho sobre 11.129 pacientes, muestra una sensibilidad del 99% y una especificidad del 98%. Está bien, pero uno tiene que ver aquí valores predictivos, ¿no? ¿Cuántas veces lo que me dice la prueba es la verdad de la historia? Bueno, el otro metaanálisis me está mostrando sobre 6 estudios seleccionados las curvas ROC y mira cuánto tengo bajo la curva. Entonces, en esta primera, que es para el likelihood ratio, la razón de verosimilitud, positiva, la tasa de falsos positivos es de 3.86%. Por lo tanto, es bastante buena el valor predictivo positivo. Y en esta otra vemos el valor predictivo negativo, la tasa de falsos negativos, mejor todavía, 0.34%. Entonces, si hiciéramos ADN fetal en sangre materna con la lista de cosas para que lo podríamos usar e incluimos la determinación del genotipo antigénico fetal en lo que se refiere a antígenos del glóbulo rojo, y, a ver, uno va sumando utilidades y en definitiva va bajando los costos. Entonces, alternativa para pensar. Y además hago diagnóstico temprano, porque todo esto lo hago en el screening del primer trimestre. Entonces yo, entre las 9 y las 11 semanas, que es el mejor momento para encontrar ADN libre en sangre materna, hago en ese momento la prueba. Para esto y para todo lo demás que me sirve. Y después, lógico, para el resto del testeo, sí, voy a tener que hacer la ecografía del primer trimestre, voy a hacer el screening de preeclampsia, voy a hacer la PAP-A, todo lo que tengo que hacer, que no quita esto. Pero tenemos que meternos en la cabeza también que la inversión de la pirámide, que en algún momento planteó Kypros Nicolaides, verdaderamente existe. Y entonces cada vez vamos a poder incorporar más cosas a este screening temprano para ahorrarnos después intervenciones, tanto diagnósticas como terapéuticas. Y vamos a poder hacer mejor consejería, porque les vamos a poder decir a los padres dónde están parados con el paciente feto. ¿Sí? Vamos al Doppler de arteria cerebral media. ¿Qué es lo que pasó con esto? Como pasa con todos los métodos de diagnóstico. Aparece algo, es la panacea que nos sirve para diagnosticar todas las cosas, pasa el tiempo y cuando vamos haciendo la curva de aprendizaje vemos que no era para tanto y en algún momento después definimos cuál es su verdadero valor. Perfecto, vamos a esto. En la experiencia inicial, Mari y colaboradores decían que el aumento de 1.5 múltiplos de la mediana en la velocidad del pico sistólico de la arteria cerebral media podía predecir anemia fetal moderada o severa. Claro, cuando este señor dice que la sensibilidad es del 100%, todo el mundo aplaudió, porque cambiar la amniocentesis con lo que implicaba estudiar la variación de densidad óptica, medirla, ver la zona y aún así pifiarle más de una vez, comparado a esto es absolutamente no invasivo, lo puedo repetir todas las veces que quiera y me haga falta y no pasa nada, era un cambio
abismal. Ahora, la primera revisión que hace Predlab en el 2009 plantea dos cosas: que existirían diferencias en el punto de corte entre poblaciones, como pasa con muchas otras cosas, y que en fetos que ya habían sido transfundidos pierde eficacia en el seguimiento. Entonces, guarda, no es lo mismo tomar la decisión de la primera transfusión, donde las cifras eran muy buenas. De hecho, hay un estudio del 2010 del Hospital Italiano de Buenos Aires con muy buen resultado. Pero veamos el título del trabajo. Dice, en fetos para tomar la decisión de la primera transfusión. ¿Qué hago después con el seguimiento? Cuando yo tengo que ver qué resultado tuve con el feto que transfundí. Y por eso también hay benefactores y detractores del tema de la arteria cerebral media. Nicolaides, por ejemplo, dice que lo que yo tengo que dosar es hemoglobina fetal, para saber realmente qué es lo que pasa. Pero bueno, vamos a ver para qué nos sirve esto. Porque dosar hemoglobina fetal, o tengo que buscarla libre en sangre materna, o tengo que entrar por cordocentesis. Tampoco es tan simple. Estas son las condiciones. Quizá esto es de interés para los que hacen ultrasonido nada más, pero para los que tenemos que hacer interpretación hay que acordarse de cómo debe hacerse, ¿sí? Para que yo no me crea cualquier medida que veo de la arteria cerebral media. Con feto en reposo y madre en apnea, visualizar el polígono de Willis, magnificar la imagen para que me ocupe más del 50% de la pantalla, 75 sería lo ideal, colocar el cursor cerca del nacimiento de la cerebral media, en un ángulo de insonación cercano a cero, que es el que permite la mejor visualización. No vamos a detenernos demasiado en lo técnico. Y tengo que tener, como para cualquier determinación del Doppler, por lo menos 3 ondas de morfología similar, y en esas voy a medir el pico más alto. Con todas esas especificaciones técnicas y bien hecho, en esta revisión sistemática que hace el grupo de Figueras y Martínez Portilla, que es del 2019, fíjense que en realidad la sensibilidad es del 79% y la especificidad del 73%, lo cual, como reflexiona Martínez Portilla, yo tengo un 20% de fetos que no están enfermos y los estoy asumiendo como tales, y un 30%, el caso que se presentó hoy, el 30% de los fetos a los que yo le haga una velocidad de pico sistólico de arteria cerebral media van a estar enfermos y yo no lo voy a saber. Entonces, ojo, es un método de diagnóstico, por supuesto, es el mejor que tenemos hoy, no invasivo, pero lo único que hace es darme alerta para ir a una prueba diagnóstica. Acuérdense que en el screening yo lo que hago es determinar un grupo de individuos de mayor riesgo, y a esos individuos de mayor riesgo le voy a hacer una prueba diagnóstica, que en este caso va a tener que ver con la cordocentesis, ¿sí? Para poder dosar hemoglobina fetal y ver qué conducta tomo. Y fíjense otra cosa, área bajo la curva ROC, para anemia moderada y severa en no transfundidos está bastante buena, pero fíjense, en los transfundidos, esta predictibilidad baja el 5% con cada transfusión. Entonces ya no está tan bien para el seguimiento. Esto, disculpen que no se ve muy bien la diapositiva, pero lo que estoy haciendo aquí es comparar la sensibilidad, la especificidad y el likelihood ratio. Y espero que lo puedan ver, pero para los que no lo puedan ver, créanmelo, se los juro, que el valor predictivo baja en la medida que tengo más transfusiones, ¿sí? Entonces, es una herramienta confiable para la predicción de la anemia fetal en fetos no transfundidos, en tanto que hay que considerar abordajes alternativos para el seguimiento en pacientes de TIU. Propongamos estrategias de manejo clínico. La doctora Viola me está corriendo acá. Esta es la clásica que figura en la guía, ¿sí? El doctor Torres ya dijo que uno de los problemas que tenemos es no tener adherencia a la guía. Esta guía es nacional, por favor, usémosla, ¿sí? No puede ser que tengamos pacientes
con casos de aloinmunización en los que cuando uno revisa lo que pasó, la paciente no recibió la gamma-globulina anti-D a las 28 semanas. No tuvo un testeo adecuado. Tanto nos cuesta hacer por lo menos una determinación de CUMS antes de las 28 semanas. Porque eso es lo que se está planteando acá. Voy a hacer una por mes y quiero tener por lo menos una antes de las 28 semanas. Entonces, aquí no está planteando un algoritmo de manejo para cuando tenemos a la paciente inmunizada. Entonces yo me voy a detener un poquito en el manejo cuando está inmunizada. El doctor Torres dijo algo hoy muy importante. Yo tengo que tener claro en qué nivel de complejidad estoy y decidir si cuando la paciente tiene una titulación alterada ya la voy a derivar, si puedo iniciar algún tipo de tratamiento con esa paciente o por lo menos hacer el seguimiento. Esto sería el segundo nivel de complejidad. Y si yo tengo que hacer tratamiento, esa paciente tiene que ser derivada a una complejidad mayor. Eso es lo que hacemos por el bien de los pacientes. Entonces, si yo tengo un primer embarazo afectado, porque el tema es que cuando yo tengo una CUMS positiva, tengo que titularla y a partir de ahí pensar qué voy a hacer. Entonces, la propuesta es, titulamos cada 28 días hasta la semana 24 y titulamos cada 14 en la semana 24 en adelante. Cuando está por encima del valor crítico, yo tengo que establecer el estado antigénico fetal. Si no puedo establecer un genotipo fetal, lo que tengo que hacer es el seguimiento con la arteria cerebral media. Ahora, cuando yo esté por encima de 1.5 múltiplos de la mediana, tengo que hacer un hematocrito fetal por cordocentesis. No tengo otro remedio. En Mendoza, donde nosotros no hacemos transfusión intrauterina en ningún centro todavía, cuando llego al punto de la cordocentesis, tengo que derivar a la paciente. Ya está, nos pesa, nos duele, muy bien, será nuestro problema hacer la capacitación pertinente para tener por lo menos un centro regional. Y este será uno de los desafíos que tendremos que cumplir, pero lo que no podemos hacer es quedarnos con la paciente y seguir viendo cómo se va poniendo cada vez peor sin tomar ninguna conducta. Este es el problema. Entonces, cuando yo tenga un hematocrito fetal menor de 30, eso es indicación de transfusión intrauterina. Y por supuesto en el interín tengo que controlar el resto de la salud fetal, ¿no? La vitalidad, si el feto está hipóxico o no, ¿sí? Cómo crece, por supuesto, todo eso que es lo que hacemos siempre. Tratamiento. ¿Cuáles son los desafíos para hacer una transfusión intrauterina? O sea, es tan fácil, puede hacerlo cualquiera. No, el primer problema que tenemos es con la curva de aprendizaje. En la medida en la que tenemos menos casos, porque seguimos teniendo, pero menos, cada vez es más difícil entrenarse. En un estudio que han hecho en Holanda, llegaron a la conclusión de que pueden habilitar para hacer transfusión intrauterina a un sujeto que haya hecho entre 34 y 49 procedimientos. Entonces, no es tan simple. Ese número lo habían juntado entre 4 centros en el año 2021, entonces es complejo. Hay que centralizar la atención. Esto no quita que no nos capacitemos, pero hay que pensar políticas de salud con criterio regional, ¿no? El sitio de acceso es la inserción placentaria del cordón o la zona libre del cordón. Hay discusión si es mejor entrar por la vena umbilical que por la arteria umbilical, porque hay espasmos del vaso, etc. O por la vena intrahepática. El objetivo es conseguir un hematocrito 50-60%, pero como vamos a ver enseguida, hay un coeficiente que se calcula para ver cuál es el hematocrito al que se quiere llegar y que tiene que ver con el peso estimado fetal por ultrasonido y con el volumen que hay que transfundir. Hay dos abordajes, intravascular versus intraperitoneal, que se hacía inicialmente en intraperitoneal. Hay mejor resultado con el intravascular, ojalá algún día pueda decir tengamos. Hay algunas serias dudas respecto de los múltiples, y la otra es la discusión del intervalo entre transfusiones, que inicialmente se plantea cada 21 días, pero esto depende del seguimiento clínico, entonces como tantas otras cosas es personalizado. Yo tengo que seguir al feto y ver clínicamente cómo evoluciona. En cuanto a las condiciones y la técnica,
ambiente quirúrgico se puede hacer con sedación de la madre. Al feto lo que se le hace es un bloqueo de placa neuromuscular con un curare para tenerlo inmóvil y hacer más fácil el ingreso. Se hace antibiótico profilaxis, como hacemos para cualquier procedimiento quirúrgico, esto no es un problema. Se puede poner o no tocolíticos, porque en realidad lo que nos interesa es inmovilizar al feto, no sedar al útero. Lo ideal sería tener un hematocrito, un recuento, reticulocitos y un Kleihauer-Betke inicial, porque vamos a hacer un procedimiento invasivo. Y después de hacer la transfusión según cálculo, hacer otro Kleihauer-Betke final para ver qué conducta tenemos que tomar con la madre. Bueno, este es un cálculo del volumen a transfundir. Hay varios, este es uno, que lo que hace es calcular el peso estimado fetal por ultrasonido por el cociente de transfusión en función del hematocrito fetal que tenga. O sea, a cuánto quiero llevar el hematocrito fetal en función de lo que quiera aumentar, 10, 15, 20, 25, 30, ese es el coeficiente por el cual voy a multiplicar el peso. Y esto me va a dar el volumen a transfundir. ¿Qué alternativas tengo frente a pacientes que tienen antecedente de anemia fetal severa en embarazo previo? Bueno, según de dónde provenga la bibliografía, hay distintas opciones, ¿no? Simplemente se las presento aquí, son discutibles. Hacer una concepción con semen de donante que sea de negativo no me garantiza que no tenga a otros antígenos. Hacer diagnóstico preimplantatorio, plantear una maternidad subrogada, bueno, depende de cuál sea el origen de la literatura, la legislación podrá plantear alternativas distintas. Yo se las planteo aquí. Pero la segunda es, ¿qué hago con una paciente que en un diagnóstico de embarazo temprano y en un inicio de control prenatal precoz está fuertemente inmunizada? Y acá se habló hace un rato de la inmunoglobulina humana para inmunomodulación materna. Esto se puede hacer entre las 12 y las 20 semanas. Hay distintos esquemas, algunos dicen 0,5 gramos kilo día durante 3 días, otros dicen 5, repetir cada 3 semanas. Ojo, esto ya no lo puedo hacer con un feto anémico. Lo que yo puedo hacer aquí es inmunomodular la respuesta de la madre para retrasar el efecto sobre el feto, tengámoslo claro. Entonces, si yo tengo un feto hidrópico o con una alteración severa de la velocidad de pico sistólico de la cerebral media, ese no es el feto quizá para inmunomodular. Ahí tengo que ver cómo está la hemoglobina del feto. Pero iniciar en el embarazo temprano, cuando yo tengo una detección de anticuerpos irregulares a un título alto, un tratamiento con inmunoglobulina humana, lo que se ha visto es que puede retrasar la primera transfusión, que es la que más nos preocupa. Y esto supone avance en la edad gestacional, ¿no? En cuanto a la terminación del embarazo, bueno, les traje varias guías distintas. Medicina Fetal Barcelona plantea 36 semanas si hay un feto hidrópico, 36-38 en transfundidos con evolución favorable, 38 en no transfundidos. Así van variando las edades gestacionales. Pero yo creo que en realidad lo más ajustado, como nosotros estas decisiones no las tomamos sobre poblaciones, sino sobre pacientes individuales, lo que uno tiene que plantear es que yo tengo que valorar en forma personalizada cuál es el riesgo que yo tengo de muerte fetal. El objetivo es llegar a un nacimiento sin anemia o con un cuadro leve a moderado, y la respuesta va a ser distinta en cada paciente. Entonces, en el mejor de los casos, que todo evolucionara bien, que la respuesta antigénica de la madre fuera moderada, que yo tenga buenas cifras del pico sistólico, que no tenga que hacer una cordocentesis, perfecto. En el mejor de los casos llegaré a las 37 semanas. Con todo eso. ¿Sí? A partir de ahí, los obstetras sabemos bien que yo tengo que valorar crecimiento, vitalidad fetal, y en esto va a ser crucial qué hemoglobinas maneje el feto. Y volviendo al inicio, pegamos toda la vuelta y terminamos. ¿Por qué volviendo al inicio vuelvo a la prevención? Pacientes, tengo que determinar quiénes son las pacientes no sensibilizadas y distinguirlas de las que sí. ¿Cuáles son los eventos sensibilizantes?
tengo que dar la gamma-globulina a las 28 semanas de gestación y en lo posible, con las salvedades que ya mencionamos, 72 horas post-evento obstétrico. Acuérdense que 3 de cada 1000 nacimientos se asocian a hemorragia fetomaterna severa. Por lo tanto, yo también tendré que medir aquí cuál es la posología. Y entonces volvemos a la cuestión de que es fundamental determinar qué grado de hemorragia tuve y cuál es el estatus para no equivocarme con la dosis que administro. No todos los eventos son iguales, no todas las pacientes necesitan la misma dosis. Bueno, ¿y qué me pasa con los no D? En principio, este es un estudio en Holanda en el que se demuestra, el doctor Torres mostró algo de Argentina, que no en todas las poblaciones el antígeno D es el más frecuente. En este caso, en Holanda, por ejemplo, es el E, y el KEL es casi tan importante como el D. Por lo tanto, cuidado. Veamos algunos ejemplos de los más frecuentes. El anti-RHC es similar al anti-D y puede ser causa de una enfermedad hemolítica severa en el 25% de los casos. Entonces tendremos que prestar mucha atención a las indicaciones de a quienes le hacemos inmunoprofilaxis y a quienes no, el doctor también lo comentó hace un rato, porque el anti-RHC grande, E y anti-RH, E chiquito, pueden ser aditivos al efecto del anti-D. Entonces, si yo tengo una incompatibilidad solamente por C, E o E chiquito, es raro que tenga que hacer una transfusión intrauterina. Pero contrariamente a lo que pasa con el sistema AVO, cuando yo tengo esta alteración asociada al anti-D, la enfermedad suele ser mucho más severa. Anti-RHG, el doctor también lo comentó, hay que sospecharlo cuando los títulos de anti-C superan los de anti-D y se asocia a enfermedad severa. ¿Sí? Son estos casos raros donde yo no tengo un título tan alto, donde pareciera que la enfermedad no es severa y después tengo un bombazo. Entonces, anti-RHG. Anti-KEL, en particular el K1, causa enfermedad por 2 mecanismos: secuestro por el vaso, supresión de la eritropoyesis fetal. Los títulos que se consideran críticos son más bajos que con el anti-D. El anti-KEL chiquito, el K2, raramente se asocia a necesidad de hacer transfusión intrauterina y por eso el título crítico es un poquito más alto. Anti-M y anti-N son aglutininas en frío y no se ha observado conversión a inmunoglobulina G, por lo menos en lo que yo tengo. Los que hacen medicina transfusional dirán si sí o no. En el DAFI, el FIA no se ha asociado a enfermedad hemolítica, por lo menos en lo que yo tengo, pero el B a ictericia neonatal. Y el anti-KID, el JKA y JKB se han asociado a enfermedad leve. En definitiva, para llevar a casa los que vamos a tener que controlar embarazadas y hacer consulta preconcepcional. En la consulta preconcepcional, investigar factores de riesgo para incompatibilidad. Cuando no pueda, en el primer control prenatal, investigar incompatibilidad sanguínea, no de antígeno D, sanguínea, materno-fetal, en todas las embarazadas, no es el grupo sanguíneo nada más. En las RHD negativas sin aloinmunización, por lo menos una prueba de anticuerpos antes de la semana 28, seguida de la gamma-globulina en aquellas que corresponda. Se debe administrar la inmunoglobulina posparto estableciendo la dosis de acuerdo con la evaluación de la hemorragia fetomaterna. A eso vamos. En caso de aloinmunización, se empieza el seguimiento con Doppler. Acordarnos, por favor, del ADN fetal de sangre materna como una herramienta que podemos aprovechar para el genotipo fetal. En caso de aloinmunización por anticuerpos no D, yo puedo hacer ADN por amniocentesis. Es otra posibilidad. ¿Sí? Un valor de alteración de pico sistólico mayor de 1.5 múltiplos de la mediana es indicación de cordocentesis, no necesariamente de TIU, pero sí de determinar hemoglobina fetal. En pacientes con afectación fetal en embarazos previos, no necesito titular, porque el título de la CUMS no me indica la gravedad de la situación del feto. Lo que tengo que hacer es empezar a seguirlo directamente. Tuve un evento, perfecto, puedo tener 2. ¿Sí? O 3 o más. Se inicia empíricamente el seguimiento fetal con
arteria cerebral media entre las 16 y las 18 semanas, o sea que puede empezar a pedirlo antes. Los títulos de CUMS indirecta materna no son útiles para guiar la conducta, entonces me basta con saber que está inmunizada. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo. Bueno, primero la quiero felicitar a la doctora porque realmente la exposición ha sido brillante y sumamente clara. Y quería hacer tres comentarios. Uno, cuando usted habló del costo-beneficio del conocimiento del gen RH, otro de los que casi de rutina se está haciendo en Holanda y en Gran Bretaña es conocer por anticipación el gen RHD para el uso de la gamma globulina hiperinmune anti-D en la etapa prenatal. O sea que ahí estamos ahorrando mucho de lo que nosotros estamos haciendo a ciegas, y eso que ellos hacen a veces entre 50 y 100 microgramos, nosotros hacemos 300. Esa es una. Cuando usted comentó también de que no solamente la incompatibilidad de grupo sanguíneo hay que tener en cuenta, un 20% de las gestantes suelen tener anticuerpos antiplaquetarios, así que se viene la trombocitopenia neonatal autoinmune, que es un dolor de cabeza, ¿sí? Y la última, que es de tipo práctico, y que cuando usted hizo hincapié, y que creo que eso es lo que hay que reforzar, que todas las pacientes se tienen que estudiar, todas tienen que pasar por el servicio de hemoterapia. Nosotros, en un momento, el médico obstetra le hace todo el pedido de laboratorio, incluyendo el de grupo y factor. Entonces pasaba por el servicio de laboratorio, le daban un turno, y el turno iba a los 3 o 4 meses. Entonces nosotros lo que hicimos es, el día de la primera consulta, le dan las órdenes para laboratorio, pero antes de retirarse del hospital, pasan por hemoterapia, en la primera consulta. Además del pedido, aparte va el de grupo y factor, para pasar en ese momento hemoterapia, sin turno, cosa de no perderlo. Lo que nos pasa a veces a nosotros, o por lo menos la realidad nuestra, es que, por ejemplo, nosotros en el centro de referencia no hacemos control prenatal de embarazada de bajo riesgo. Entonces, lo que estamos tratando de pensar hoy es todo el screening del primer trimestre, porque además tenemos un déficit de formación en medicina fetal, ¿no? de equipos de medicina fetal en todo el país, sobre lo cual también estamos trabajando. Pero frente a esta situación, lo ideal sería poder tener centros donde la paciente pudiera llegar y hacerle todo el screening, que es donde se nos pierden, porque uno hace de buena voluntad la orden y después la paciente tiene que llegar a un servicio de hemoterapia donde se lo hagan, y en el centro de salud realmente no tiene cómo. Entonces la paciente hace 14 viajes, uno para hacer el screening, otro para hacer la ecografía, y la realidad es que no lo hace, y por eso también se nos pierden pacientes. Entonces a lo mejor es una idea que uno tendría que empezar a pensar en centralizar nodos donde uno haga el screening de primer trimestre, porque eso es lo que nos permite en definitiva definir cuál es el riesgo. Yo no sé cuál es el riesgo real de mi paciente feto hasta que no hice el screening de primer trimestre, y cuanto más completo hoy mejor. Cada vez hacemos menos cosas en el segundo y se nos va corriendo el screening al primero. Entonces, aprovechar la oportunidad, pensar cómo centralizamos los nodos de atención para que a nuestras pacientes no nos falle el testeo de esto, como de tantas otras cosas que tenemos que hacer en el primer trimestre.